Hola, buenas noches, ¿cómo están? Todos los que están en el otro lado de la pantalla. Bueno, me encuentro aquí en San Isidro, esperando un ratito que se conecten las demás personas. Hola, acaba de entrar Daisy, ¿cómo estás? Daisy Producciones, qué gusto. Bio, ¿cómo estás? Bio Sabio. Carla, ¿cómo estás? Buenas noches, encantada. Ay, bueno, les cuento que estoy en un evento, terminando un evento que es diversidad e inclusión en las organizaciones. ¿Cuál es el objetivo de este evento? Promover el talento al margen de las consideraciones de género, de raza, edad. Interesante los puntos de vista de diversas empresas con las mujeres. Cuáles, digamos, que las oportunidades que tienen las mujeres en estos tiempos, los desafíos y también en el caso de las otras opciones, ¿no? O diversidad de géneros. Interesante el punto de vista, puesto que no nos hemos puesto a pensar como sociedad. Quizás la mujer está trabajando, está remando por muchos años buscando ese liderazgo, esa oportunidad, pero no nos hemos puesto a pensar que estamos haciendo un trabajo solitario. Organizaciones de mujeres, por ejemplo, Mujer Asertiva, que es la fundación que formo parte, está empoderando a las mujeres justo para tomar su lugar, para lograr sus competencias, para mejorar su trabajo. Esta reunión ha sido muy productiva porque me ha dado una visión importante y diferente de los trabajos que se tiene que hacer como mujer y cómo debemos apoyarnos entre las mujeres para lograr ese crecimiento, para lograr ese empoderamiento, pero empoderamiento real, sin llegar al victimismo, sin decir, bueno, yo soy la víctima de la sociedad, de pronto yo soy la víctima de mis circunstancias. Creo que justo el tema que íbamos a tratar hoy es cuando me di cuenta de que yo no era una víctima, ¿verdad? Cuando me di cuenta de que tenía que tomar las riendas de mi vida y al margen de las circunstancias que me tocaba vivir, yo tenía que tomar acción. Buscar información, entender lo que me sucedía fue importante y fue vital. Bien, buenas noches Carla, ¿cómo estás? Yo quiero que ustedes me pongan en el chat si se me escucha bien, porque aquí hay un poquito de ruido, porque ya está terminando la reunión, estamos conversando entre los líderes de las empresas, así que hice un alto porque yo tengo un trabajo con ustedes. Hola Vanessa, qué linda, buenas noches, un gusto de verte. Quiero por favor que me pongan en el chat si se les escucha. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto, muchísimas gracias. Hola Vane, qué bueno. Bueno, empezamos. Les quiero contar un poquito mi historia para entrar en todo este tema que a mí me apasiona, que es la toma de conciencia. En primer lugar, ustedes ya saben, voy a cumplir 45 años este año, de los cuales tengo 23 años viviendo en esta ciudad que es la capital de Perú, Lima. Yo nací en un lugar de provincia. Cuando nací, mi historia es que nací en un lugar donde había el problema del terrorismo, había toque de queda, violencia extrema. De niña tuve que ver muertes, cadáveres. En el tema del narcotráfico, ajustes de cuentas. Toda esa situación me podría haber afectado emocionalmente, y claro que sí, me afectó porque había generado una idea equivocada de lo que era mi identidad. Es decir, yo soy una ciudadana no de segunda ni tercera clase, de última clase, porque lamentablemente en la ciudad donde nací
incluso no había gas, teníamos muchas veces que comprar querosene, pero además de eso el querosene escaseaba y teníamos que cocinar a leña. O sea, unos desafíos increíbles que como niña digo, wow, gracias a Dios que no he tenido mayores problemas emocionales para desarrollarme, ¿verdad? Entonces, este es el contexto de mi infancia. ¿Y por qué cuento esto? No para que digan pobrecita Ítala, no, sino para que vean que si ustedes están pasando alguna situación similar, pues entiendan que todo puede mejorar en su vida. Cualquier situación en donde tú te sientas estancada, cualquier situación en donde sientas que no has crecido, esta es tu oportunidad de tomar la rienda de tu vida y de tomar conciencia y decir, Ítala no es una persona que nació en cuna de oro, no es una persona, y yo siempre digo, no soy extraterrestre, soy de este planeta. Las adversidades también han sido parte de mi vida, son parte de mi vida en la actualidad y creo que tomando conciencia de mi situación, aceptándola sin resistencia, puedo dar esos pasos de cambio, puedo ir a la acción y mejorar cualquier aspecto en mi vida que está fallando o en el que yo siento que estoy estancada, ¿ok? Bueno, ¿cuándo empieza mi toma de conciencia? Hace muchos años, aproximadamente 12 años, mi hija, la mayor, tenía 7 años. Me citan, yo era una ejecutiva de alto nivel, trabajaba aquí en el gobierno, en algunas entidades. Obviamente era muy ausente porque este trabajo demandaba viajes, demandaba muchas horas de trabajo, de oficina, gestión de crisis. Un día la psicóloga del colegio de mi hija me cita y me dice, señora, ya no podemos hacer nada con su hija, usted tiene que llevarla al psicólogo porque es una niña que está generando muchos problemas en el salón. Yo, en ese momento, les confieso, no acepté esa realidad. Me resistí. Dije, ¿qué? ¿Pero cómo esto me puede estar pasando a mí? Si yo soy una mujer inteligente, capaz, profesional. Mi hija tiene 2 personas que la cuidan, tiene de todo, está en un buen colegio, no le falta nada. Entonces, mi hija no puede tener este problema. Gracias por el comentario, Vanessa. Ítala dice, hola, la mejor coach especialista en autoestima. Gracias, Vane. Continúo mi relato. Llego a la psicóloga y me dice, si usted no hace terapia con su hija, si no la ayuda, lamentablemente va a tener que retirarla del colegio. En ese momento creo que actué como todas las personas que a veces estamos inconscientes, lo hice, ¿no? Dije, esta doctora, ¿qué sabe de maternidad si no tiene hijos? ¿No? Empecé a juzgar al mensajero en vez de recibir el mensaje. Me resistí, no acepté la realidad. Sin embargo, ¿por qué? Les confieso, porque me sentía mal, sentía que había fracasado como madre. Ese diagnóstico de la psicóloga, ¿qué hizo en mí? Que activara mi autoestima. Yo tenía una autoestima deficiente. Entonces alguien me estaba juzgando como madre y dije, wow, no creo. Pero en el fondo sabía que todo lo que me decía era cierto. Me fui muy triste a mi casa y me encontré con una persona, un profesional de la salud. Y me dice, ¿qué te pasa, Ítala? Yo soy muy expresiva, siempre la gente me ve y dice, ¿estás triste? Y le cuento, ¿no? Me dice, llévala a un especialista y ve qué pasa con tu hija. La llevo a un especialista, a una psicóloga, me acuerdo, linda la psicóloga, muy paciente. Pero ella me dice, señora, y esto no es un problema psicológico, usted tiene que ir a psiquiatría. Eso para mí fue otro golpe más fuerte. ¿Cómo dije? En esa época, hace 12 años, que era un tabú, que el tema de la salud mental era terrible. Entonces, yo dije, bueno,
asumiré. La llevé y ¿qué pasó? La psiquiatra me dijo, señora, tenemos que medicarla. ¿Cuál era el diagnóstico de mi hija? TDAH, déficit de atención e hiperactividad. Entonces, en ese momento, cuando ella me da el diagnóstico y me dice, tenemos que medicarla, yo dije, bueno, me fui a mi casa en la noche, no quise tomar una decisión en ese momento. Una de las fortalezas que yo tengo es ser curiosa, así que dije, bueno, necesito otra opinión. Empecé a buscar en internet y encontré un estudio muy importante de un psiquiatra que decía que el TDAH no era un trastorno psicológico o psiquiátrico, simplemente era una condición de un niño o de una niña, en este caso mi hija, que tenía una herida profunda de abandono o de rechazo. Y que todas las acciones, actitudes que tiene, que es la evasión, que tenía la agresividad, que de pronto tenía un mundo imaginario, todo eso era consecuencia de que era una niña prácticamente abandonada emocionalmente. Ese golpe, leer eso para mí fue más terrible que el diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque era verdad. Cuando tenía 10 años, mi padre se fue de la casa. Me sentía abandonada. Mi madre tenía que trabajar el doble por mantener a 7 hijos. Obviamente nunca estuvo en casa. Nunca estuvo como yo hubiese querido, ¿no? Con esa conexión. Y yo estaba repitiendo el mismo patrón conmigo. Saber eso fue un golpe duro, pero también, ¿qué decía este médico? Decía que el problema era, en resumen, la mamá, pero también la solución. Y yo decidí comprender y aceptar que era la solución. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Y había unos requisitos en ese momento que decía, tú tienes que conectar más con tu hija, tienes que pasar tiempo con tu hija, tienes que sanar esa herida, llenar esos vacíos. Entonces decidí hacer eso. Empecé a llevarle a sus terapias, dejaba todo para estar en casa. Los jueves salíamos a tomar en un café que estaba cerca de mi casa. Este café muy modesto, que a ella le encantaba su pan con pollo, su jugo de papaya. Para ella no era el producto, era el hecho de estar con su mamá, que su mamá esté presente, que le pregunte cómo está, cómo le ha ido en el colegio. Era lo máximo. Y yo veía la felicidad de mi hija. Y hasta ahora se acuerda y me dice, mamá, ¿te acuerdas del restaurante, el nombre? Hasta ahora lo tiene presente. Decidí tomar acción. En ese momento me di cuenta y me hice una pregunta, ¿no? Si deseo en este momento cerrar los ojos o decir, no, esto no está pasando, o la psicóloga se ha equivocado, como sí lo pensé en algún momento, no estaría aquí frente a ustedes contándoles esta historia de éxito para mí, porque en ese momento me hice una pregunta, ¿qué deseo para mi hija? Me puse a pensar en el futuro de mi hija. Ahora, les confieso otra cosa, de forma egoísta también decía, si yo soy una mujer exitosa en el trabajo, ¿cómo quiero que mi hija me represente donde esté? Y en ese momento no era pues la mejor referencia de una gran madre, ¿verdad? Entonces me hice esa pregunta, ¿qué quiero? ¿Cómo visiono el futuro de mi hija? La van a medicar, quizás va a tener terapia de por vida. ¿Y qué hay de su futuro? Ese momento, cuando me hice esa pregunta, dije, no quiero ser egoísta y quiero más bien ayudar a mi hija a salir de esto. Y si este psiquiatra que yo conocí
me dice que hay una solución, pues quiero esa solución. Cuando empecé a hacer todas esas, esa conexión con mi hija, empecé a hacerme la pregunta, ¿no? ¿Cómo está mi hija? Iba al colegio, estaba progresando, pero ella ya tenía un antecedente ahí. Entonces decidí, yo soy una mujer de fe, dije, Señor, ayúdame, quiero cambiarle de colegio porque ya tenía una mala fama, digamos así. La cambié de colegio. Es una niña que ella se adapta, ¿no? Porque es muy comunicativa y no le costó el tema del cambio. Llegué al colegio y me citan por primera vez después de como 15 días que ella ya estaba en el nuevo colegio. Y yo fui, les confieso, muy nerviosa. Dije, Dios mío, ¿ahora qué me va a decir la Miss? No puede ser. Y llego y, ¿qué creen? La Miss me dice, señora, la felicito, usted tiene una niña con un corazón de oro, me dice. La verdad que yo me llené los ojos de lágrimas. Alguien me estaba diciendo que mi hija era una muy buena niña. Hola Karina, hola Karin, ¿cómo estás? Buenas noches, Karin está desde Trujillo, conectándose desde Trujillo, Perú. Entonces mi hija me dice, la Miss me dice, ¿no? Solo me dice, señora, hay un pequeñísimo detalle. Ella es muy inteligente, ella aprende en 5 minutos lo que a sus compañeros le cuesta aprender media hora. En ese momento comprendí que en el otro colegio no había alguien que podía ayudarla en este camino. Y cuando la cambié, esta maestra tenía otra mirada de los niños. Y me dijo, ¿sabe qué, señora? La cité para felicitarla y para decirle que a su pequeña la hice mi secretaria. Ella termina sus labores antes que todos y me está poniendo los sellos a los cuadernos de control. No saben la inmensa alegría que sentí, lloré de felicidad. Y dije y ahí me di cuenta de que todas las cosas que yo hacía cuando descubrí que como madre no estaba haciendo lo suficiente, estaba teniendo efecto positivo en mi pequeña. Y para terminar esta historia les cuento lo que sucede ahora con mi pequeña, ¿no? Bueno, mi pequeña ya es adulta, está en la universidad. Hace 3 años, normalmente siempre estoy pendiente de ella, ¿no? Aprendí la lección. La llevé nuevamente a que le haga un examen, ¿no? Porque también iba a entrar a la universidad y todo. Y la psiquiatra me dijo, señora, la felicito, su hija es una jovencita muy segura de sí misma y no presenta ese síndrome, ese diagnóstico que le dieron hace muchos años. Y con eso no quiero decir que de pronto no vayan a la medicación, no quiero dejar un precedente. Yo simplemente cuento mi historia, lo que a mí me ha funcionado, y con eso quiero decirles que no se cieguen a una opción, o no se cieguen a una realidad. Si ustedes tienen que poner el hombro, si ustedes tienen que dar su amor, su tiempo para ayudar a sus hijos, háganlo. Porque finalmente tu éxito se va a medir con el éxito de ellos. Una de las cosas que me causa terror, y le digo a todos, ¿no? Que alguien le ponga un micrófono a mis 2 hijas y que digan cómo soy yo. Yo creo que esa opinión, esas 2 opiniones para mí son fundamentales. Entonces, cada vez que decido tomar decisiones en mi vida, yo digo, ¿qué dirían ellas? Me ha tocado estar en posiciones de jerarquía en donde hay hay diversas actitudes negativas y siempre he pensado en ellas y dije, ¿qué pensarían de mí si yo tomo malas decisiones? ¿Cómo me van a ver ellas como líder? Entonces, tomar conciencia de una realidad que en ese momento vivía, la ausencia que tenía yo como madre a mi hija mayor, me ayudó no solamente a trabajar en ella, sino también a generar una confianza con la pequeñita que nacía
que hoy tiene 12 años, y a criarla con esta nueva cultura, con esta nueva mentalidad, con la mentalidad de la autoestima, con la mentalidad de la conexión, no al abandono emocional, de la valoración, del amor, del respeto. Y esta pequeña definitivamente es otra persona, tiene una cultura, una idea, una cultura, un pensamiento diferente. Cuando no le gusta algo, ella lo dice, expresa sus pensamientos. Entonces, eso me alegra porque lo que pasó con mi hija mayor me ayudó a ser mejor madre, pero también a sentar las bases para que mi pequeña crezca mejor y ya no tenga la dificultad con la mayor, ¿ok? Entonces tú como madre, hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo ves el futuro de tus hijos? ¿Crees que las acciones, las decisiones, las palabras, la conducta que tienes con ellos, la conexión, le está augurando un buen futuro? Y si la respuesta es no, toma acción. Estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo. Y es importante que el momento que uno se da cuenta, ese es el momento. No es antes ni después, no te culpes. Ese es el momento. Para mí fue mi momento y hoy lo puedo decir con mucha alegría. Ok. Entonces, cuando tú intentas criar a la manera antigua a tus hijos, hazte la siguiente pregunta. Estos juicios, estas humillaciones, quizás estos gritos, ¿le ayudarán en su autoestima? ¿Qué concepto deseo que mi hijo tenga de sí mismo? Importante hacerte esa pregunta, porque lo que tú le dices tiene poder sobre ellos. ¿De qué sirve, de qué le va a servir que ellos reciban el trato que le das? ¿Será algo positivo? Es bueno que mi hijo aprenda a despreciarse, porque cuando uno desprecia a sus hijos de manera inconsciente, ojo, porque no se da cuenta, ellos también se desprecian. No digo porque me pasó a mí, ¿ok? Ahora vamos a hablar de mi historia como pareja. A ver, cuando me di cuenta que, bueno, les conté mi historia, ¿verdad? Mis padres tenían una relación de violencia, de gritos, de pleitos. Para mí eso era algo normal. Crecí con la idea de que eso era algo normal. Me tocó escoger pareja a la edad de 20 años. Y cuando veo violencia, lo tomo normal. Hasta que un día estuve en un salón de belleza, en un spa, y me gusta la lectura. Siempre me gusta leer. Yo siempre tengo un libro bajo el brazo. Le dije, no tenía en ese momento, y le digo a la señorita, le digo, por favor, ¿puede prestarme una revista o algo? Me presta una revista Vanidades, me acuerdo. Y en esa revista había un artículo que decía violencia sutil. Me interesó, empecé a leer. Era el artículo de una psicóloga que contaba la historia de una mujer que luego de terminar la universidad se casó con una persona de su promoción, eran abogados, y que cuando se casan, estuvieron buscando bebé, ella se embaraza y el esposo le dice, ¿sabes qué, amor? Tú quédate en casa, cuida al bebé, porque el bebé necesita de la mamá. Hasta ahí todo normal. Pero ya pasó 1 año, 2 años, pero cada vez que él había puesto su bufete de abogados y cada vez que ella quería volver a trabajar, aunque sea medio tiempo, ya que el esposo era el empresario que tenía su bufete y le podía dar la oportunidad, el esposo no quería. Eso a ella como que no le parecía, pero decía, quiere al hijo, me quiere a mí, quiere una familia bonita. Cada vez que iban a reuniones, esta abogada hacía un comentario sobre sus pares, su esposo, sus compañeros de trabajo, y el esposo le dice, no comentes porque tú no sabes, ¿no es que no trabajas?
Le decía en ese momento que ella estaba en la reunión, pero antes de salir de casa también le decía, por favor, no comentes nada, porque como tú estás desactualizada, porque no trabajas, y cada vez que se reunían en familia, prácticamente no la dejaba hablar. No la dejaba hablar. ¿Por qué? Y esta persona, esta chica, esta mujer, empezó a sentirse tan triste porque sentía que no servía para nada. Y que cuando se reunía con sus amigos de la universidad y a veces sus padres le iban a visitar, esta mujer decía, ¿por qué estudia tantos años? Se graduó con honores porque fue la mejor alumna de su promoción y ahorita no puedo hacer lo que tanto me apasiona, que es el derecho, la defensa. Se empezó a sentir mal, ¿no? Esa historia conectó conmigo. Si bien es cierto, yo sí trabajaba, siempre trabajaba, pero sentía que mi trabajo para la persona que estaba conmigo no era suficiente, porque yo era comunicadora y él era un científico, él era una persona de ciencias, entonces yo no valía nada. Eso lo decía abiertamente, ¿ya? Entonces, yo me sentía mal. Y así eran adjetivos, situaciones, ¿sabes? Cítala, te ríes feo, no me gusta tu risa. Ay, sí, y yo pensaba que eso era verdad, de repente voy a bajar mi volumen, ¿no? Luego, otro tipo de violencia es que cuando estábamos en grupo me ridiculizaba. Me sentía tan mal, tan frustrada, pero yo no me defendía porque decía, lo voy a hacer quedar mal. Bueno, ese artículo de la revista me dio el título, Violencia Sutil. Nuevamente busqué en internet qué significa eso y encontré varios artículos, programas de televisión en donde decían en México que era una forma de violencia y era una forma muy nociva porque dañaba seriamente la autoestima de las mujeres. Entonces yo me puse a pensar y dije, ok, esto me está pasando a mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué a mí? Dije, ¿no? ¿Por qué escogí esto? ¿Por qué me está pasando a mí? Gracias, Vanessa. Eres una gran comunicadora, me dice. Gracias, Vanessa. ¿Por qué me está pasando esto? Dije. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no me podía pasar a mí? Si mis elecciones en ese momento no eran conscientes. Yo no sabía lo que valía. Yo elegí una pareja solo porque me sentía sola, porque había migrado de una ciudad a otra. De repente necesitaba compañía, no sé. La situación ahí era difícil, ¿no? Pero había puesto en riesgo mi autoestima, mi felicidad, mi integridad, mi profesionalismo. Esta relación llegó no solamente a la violencia sutil, llegó también a la violencia física. Eso fue una de las cosas que a mí me ayudó a decir, yo no quiero esta vida para mí. Alguna salida debe haber. ¿Y saben lo terrible? Que a mí nadie me obligaba a estar con esta persona. Yo iba y estaba ahí, buscando por un día de afecto, 6 días de violencia. Empecé a buscar ayuda, encontré un libro, otro libro, empecé a ir a la iglesia, necesitaba ayuda, tomé acción. En un libro de John Maxwell decía, ¿no? La autoestima afecta cada área de nuestra vida, en la pareja, en los estudios, en el trabajo y más. Descubrí que mi problema era ese. No me amaba lo suficiente como para hacerme respetar, no me amaba lo suficiente como para buscar algo digno para mí. Nombró a un psiquiatra, John Maxwell, mi mentor ahora, nombra a un psiquiatra y yo
lo busqué, intenté ubicar a este psiquiatra porque en internet encontré varios audiolibros, busqué varios libros. En realidad, él escribió 11 libros sobre autoestima. Me compré todos, empecé a hacerme terapia yo porque me daba vergüenza. La baja autoestima activa nuestra vergüenza. Y yo no quería confesar que tenía este problema, que vivía violencia. Justo me preguntó ayer un amigo, y tal, me dice, tantos años, ¿cómo has aguantado? Y yo le digo, tenía baja autoestima y que quería aparentar mi felicidad, quería aparentar esto. Pero cuando llegaron estos libros, en primer lugar, empecé a tomar conciencia de que yo me merezco ser feliz, yo me merezco un amor de respeto, a pesar de no ser perfecta, a pesar de no ser científica, a pesar de no tener los grados y los honores. Simplemente el hecho de ser un ser humano, una creación de Dios. Me empecé a empoderar, a trabajar, rompí con todo eso. Y también comprendí que mi liderazgo como mujer, que tenía que dejar como legado a mis hijas, estaba en peligro. Así que decidí trabajar en eso. Decidí trabajar en eso. ¿Y qué pasó? Hoy estoy aquí frente a ustedes contándoles con emoción, con alegría, que si yo lo pude lograr, ustedes también. No tengo nada especial. Simplemente un día decidí darme cuenta de lo que me pasaba, tomar conciencia y ponerme en acción, buscar ayuda. En esa época que les estoy contando, hace más de 12 años, no había muchos psicólogos ni psiquiatras. El tema de la autoestima era un tabú. La gente creía que tenía autoestima. Yo creía que tenía autoestima porque profesionalmente estaba bien. Tenía buenos trabajos, estaba muy bien posicionada, pero en mi vida privada, en mi vida personal, era una persona muy sumisa. Me dejaba violentar. Y la gente me dice, pero Ítala, ¿por qué? Fueron mis elecciones. Las parejas que elegimos ahí, comprendí, es el reflejo de nuestra autoestima, de nuestras heridas que no hemos sanado. Y realmente cuánto nos respetamos a nosotras mismas. ¿Ok? Cuando me hice la pregunta en ese momento, ¿qué pasaría si yo me valoro más? ¿Qué pasaría si yo me respeto más? ¿Qué pasaría si yo tomo acción? Salgo de esto. En un momento pensé que me iba a morir. En un momento pensé que, ay no, pero si yo ya estoy con esta persona, no sé. Pero me di cuenta que de amor nadie se muere. Más bien empecé a cultivar mi amor propio. Y eso me ayudó a entender el valor que yo tengo. Y no por mis títulos, por mis grados, no. Hola Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches. No tiene nada que ver eso. Sino en realmente qué decisiones tomo que reflejan cuánto me valoro, cuánto me respeto, cuánto apuesto por mí. Y eso implica no solamente de manera egoísta, sino cómo mis decisiones pueden perjudicar o influenciar de manera positiva en mis dos hijas, que son mujeres. ¿Ok? Entonces, cuando tomé conciencia de que qué pasa si yo cambio, qué pasa si yo busco ayuda. Hola Jenny, ¿qué pasa si tomo acción? ¿Qué pasa si salgo de esto? ¿Tuve miedo? Sí. Lloré, sí. ¿Y saben qué? Lo más doloroso fue aceptar que tenía baja autoestima, que finalmente eran mis elecciones. Eso fue lo más doloroso para el ego.
Pero luego me di cuenta de que, así como yo, había muchas mujeres. Y dije, ¿no? Yo tengo que compartir esto, todo lo que yo he aprendido, lo que a mí me funcionó. Y por eso estoy aquí con ustedes, cada jueves, en cada post, en cada charla, compartiendo esto. Todos merecemos ser felices a pesar de no ser perfectas. Y mira lo que yo le mando. La tuya, Otra área de mi vida que me ayudó cuando tomé conciencia fue en mi profesión. Durante muchos años, por más de 10 años, trabajé como reportera porque mi profesión es comunicación social y inicialmente me dediqué al periodismo. Aquí en mi país hay, digamos que niveles. Un periódico son redactores, jefes, el director, jefe de área. Entonces, yo quería tener una casa, que era lo que no tenía de niña. Sí, Vanessa, todos nos merecemos ser felices, al margen de nuestras circunstancias, así es. Y en eso estamos trabajando, tú, Malena, muchas personas que estamos en ese camino de la felicidad. Cuenten conmigo, ahí estoy, yo también. ¿Y qué significa la felicidad? Quizás mucha gente está relacionando con euforia, con alegría. No, es un estado de calma, de paz, de saber que a pesar de no ser perfecto a pesar de no ser perfecta, estoy tomando decisiones conscientes que me va a ayudar a mi crecimiento y también va a ayudar a la mejoría de mi liderazgo en casa, de mi liderazgo en la comunidad, y tomar siempre en cuenta de que hay 5 personas conectadas, 70 personas ven este live. Esas 70 personas se merecen todo mi respeto. Y si yo fallo, si yo caigo, no quiero generarles una decepción, no quiero hacer cosas que digan, bueno, Ítala tuvo una careta. Estoy tan consciente de ello. Hoy día hablaba con Elvira de eso, ¿no? Elvira, le digo, no te imaginas la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Al estar frente a esta pantalla, al ir y dar una palabra de esperanza, ¿no? Espero que Dios me siga sosteniendo y que siga en este camino. Quiero ser luz para encender la luz de otras mujeres y decirles que la felicidad es un estado de ánimo, está dentro de ti y hay que practicarla. Así es, Carla, estar tranquilas en casa, disfrutar de un programa con mis hijas, disfrutar de una comida con mis hijas, de unos helados con mis hijas. Eso es la felicidad. Para mí eso es el éxito. Me siento una mujer exitosa por eso, porque pude superar mis propios desafíos. No me comparo con nadie, no me mido con nadie, porque nadie tiene mi experiencia. Mi experiencia, me refiero al tema, a mis vivencias, a lo que a mí me tocó superar, a lo que a mí me tocó quizás llorar. Entonces, dentro de mi profesión, había que escalar mucho y literalmente tenía que morir el director para uno ascender. Eso era muy difícil, ¿verdad? Entonces tomé conciencia y digo, ¿cuánto más voy a estar aquí? ¿Cuánto estoy ganando ahora? Todo lo que yo quiero conseguir. Mi hija va a entrar a la universidad, necesito los recursos como para darle la mejor vida, no la que yo tuve, sino mejor que yo. Entonces en ese momento busqué información y me di cuenta que el área de comunicación empresarial, que es lo que me dediqué hasta el año pasado, era un área que era más rentable, pero tenía que llevar una especialización. Y me arriesgué. Empecé a hacer un curso, comunicación corporativa, y dije, bueno, vamos por el siguiente nivel. Para eso ya mi autoestima, que es la fuerza interior que te ayuda a superar los desafíos, que te impulsa para buscar siempre lo mejor para ti, ya estaba muy activa, ¿no? Entonces dije, bueno, estudiaré. Estudié, empecé a trabajar con eso, me empezó a ir mucho mejor, profesionalmente hablando, económicamente también. Y en ese momento se pasaron varias preguntas por mí, ¿no? Una de ellas, ¿qué se requiere
para ser una persona que trabaje en el área de comunicación corporativa. Averigüé, se requería un título, un certificado. ¿Y dónde tengo que estudiar? Tomé acción, me puse a estudiar. Segundo, ¿qué criterio tengo que desarrollar para trabajar en esta área? Porque ya no era ser dependiente, sino era impulsar el crecimiento de las empresas, estar más empoderada, presentar estrategias, soluciones para gestión de crisis. Y ahí conocí mucha gente que ahora son mis grandes amigos, ¿no? Y que me dieron la oportunidad también de crecer profesionalmente. Y una cosa muy importante, ¿no? ¿Qué tengo que cambiar en mi conducta? ¿Cómo tiene que ser esta Ítala que vaya y proponga soluciones de crisis a las empresas? ¿Cómo tiene que vestir Ítala? ¿Cómo tiene que verse? En el libro Cómo influenciar a las personas de John C. Maxwell, leí esto que en ese momento no lo entendí. Dice, si tú quieres ganar $1 millón, vístete como una persona que valga $1 millón. Y yo decía, ¿a qué se refiere? No hablaba de la ropa, de la marca, hablaba de la actitud. John Maxwell habla la actitud, dice, la actitud determina tu altitud. Entonces, si yo voy y te ofrezco un producto del que yo no siento, no convicción, no voy a conectar contigo. Entonces entraba y vendía mis servicios a las empresas y me fue bien. Luego, hace 6 años, cuando me doy cuenta que el problema de la autoestima no solo era mío, sino muchas mujeres la padecían y venían con estos problemas emocionales, de crecimiento personal y todo, dije, yo quiero ayudar a las personas, quiero esto que a mí me ha pasado, esto que a mí me ha ayudado, yo lo quiero compartir, pero siento que me falta algo. Ojo, consciente. Tú puedes tener la información, la experiencia, pero siempre tienes que buscar la excelencia. Entonces dije, quiero ser coach porque es una entrenadora y quiero que la gente conozca qué significa el coaching. Y me puse a estudiar en el 2017 en la universidad aquí en mi país, una universidad de prestigio. Terminé, me sentí emocionada y dije, wow, ahora sí voy a poder poner. Y hace 6 años pusimos la Fundación Mujer Asertiva, que dicta charlas gratuitas a mujeres en situación de extrema pobreza, situaciones vulnerables, que están pasando por esta situación de violencia, de abandono, quizás problemas emocionales. Esa era mi contribución a la comunidad de todo lo que yo había recibido, estaba dando. Pero hace 2 años, ya casi 3, dije, si John Maxwell, que ha sido mi mentor, me ha motivado a conocer al psiquiatra para trabajar en la autoestima, me ha motivado para ser la mejor influencia para mis hijas, yo tengo que ser una alumna de John Maxwell. Y él vive, ¿y por qué yo no puedo conocerlo? Me inscribí hace casi 3 años a la escuela de liderazgo más importante del mundo, que es Maxwell Leadership. Y hoy quiero contarles que ahora soy servidora, doy un apoyo a los mentores. ¿Por qué? Porque comprendí que cada vez que tú quieras lograr algo, siempre vas a tener que dar un paso de crecimiento. Y también tengo los viernes, mira, ahorita estoy en una reunión saliendo y ya traje todos mis implementos porque tenía que estar con ustedes. Podía haberme quedado porque hay un compartir, pero dijo no, hay que sacrificar siempre algo. Y los viernes, que a veces me gustaba salir y con mis amistades, tenemos prácticas de oratoria, tenemos prácticas de juego de liderazgo, de coaching. Entonces me encanta compartir con ese grupo de personas, que está Vanessa, Jenny, que también va a ser parte pronto, Elvira, de esta comunidad maravillosa en donde uno va creciendo cada día, aprendiendo de los demás. Y con esto quiero decirles que, en primer lugar, agradecerle a Dios, a la vida, por todos estos momentos de dificultad que me dio, que me invitaron a tomar conciencia. Y quiero decirte que si tú que estás viendo este live, estás pasando por una dificultad,
¿Cómo me gané su respeto haciendo que... Voltea tu mirada. ¿Qué quiere enseñarte? ¿Qué quiere decirte esta dificultad? 120 familias. Y empieza a buscar tu propósito, a buscar lo mejor de esta situación. ¿Cómo te quieres tirar esta situación? ¿A qué nivel te quiere llevar? ¿Qué debes estudiar? ¿En qué debes prepararte? Porque te espera algo bueno. Si yo me enfocaría en todas las cosas difíciles que tenía, imagínense, mi vida sería una tragedia, ¿verdad? Pero no. ¿Tengo dolor? Sí, porque la vida es momentos buenos y no tan buenos. Pero no tengo sufrimiento, porque yo decido sacar siempre lo bueno de cada situación. Y trabajar en mi autoestima me ayuda a tener esa fuerza interior para superar los desafíos, para ver con creatividad las soluciones de los problemas que se me presentan en el camino. Y quiero terminar con esta frase para dejarlos tranquilos, que no recuerdo ahorita. Mi maestro Mario Alonso Puig siempre lo dice en sus mentorías, dice, ¿no? Si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? La preocupación lo único que nos va a llevar es a la derrota. Mejor tiempo fuera. Busca una solución, lee un libro, trabaja en tu autoestima. Tú tienes un potencial enorme. Dios te ha creado con una grandeza infinita. Encuéntrala dentro de ti, comparte con los demás todo lo que aprendes y así se multiplicará la alegría en tu vida. Y finalmente, ya que aquí está Vanesita, mi maestro Mario Alonso dice, hay que ser valientes para ser felices, porque es ir en contra de lo que toda esta sociedad, esta cultura, este mundo nos muestra. Violencia, dolor, falta de oportunidades. Hay que ser valientes para ser felices. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza, tenemos la motivación que son nuestros hijos, que son nuestros padres, que son otras mujeres que ven en nosotros algún tipo de fortaleza, que nos preguntan, que nos dicen, dame un consejo. Muchas gracias por estar ahí, muy buenas noches, por acompañarme. Gracias a todas que han estado presentes. Por favor, compartan este video para todas las personas que necesitan conocer en este momento, si están en dificultad, que hay esperanza siempre. Mientras haya vida, hay esperanza. Y a partir del mes de abril vamos a cambiar nuestro live para los miércoles, porque el jueves estoy iniciando, ya les voy a contar más adelante, un trabajo muy importante en un grupo de profesionales que también se están preparando para el servicio, médicos, abogados, para que sirvan con amor, desde el amor, con amor. Muy buenas noches, bye bye, bendiciones para todos, nos vemos.